la batalla de hoy tendremos a Emilio al frente de los caballeros imperiales, que plantará cara a esa fuerza de senos que son los Aldaris, comandados en este caso por Kankel. Esta promete ser una batalla trepidante entre dos de las fuerzas más potentes en el meta actual de Warhammer 40.000, donde tenemos bichos grandes tanto por la parte, obviamente, de los caballeros imperiales, como con los Eldar, que tampoco han reparado en gastos en este duelo casi de Caius, en el que veremos a unos cuantos orejas picudas hacer frente a las latas gigantes del imperio. Muy buenas, me llamo Emilio y vengo aquí a jugar una partida con caballeros imperiales y traigo 3 cruzados con cañón de batalla y Gatling, los 3 el mismo equipamiento, lanzamisiles arriba, doble metralleta, lanzallamas y traigo 4 perritos chiquitines, 3 de disparo y 1 de combate. El de combate le dejamos en despliegue por si me toca hacer coger alguna zona de por ahí, pues para eso le guardo. Y nada, a ver qué tal se da la partida. Y nada, si tengo suerte. Buenas a todos, soy Kankel, un saludo para todos los compañeros de ACUB de Palencia. Y hoy voy a jugar una lista de Eldar. Llevo de Señor de la Guerra un autarca con alas, da un CP, operativo solitario. Para mí la mejor decisión de Señor de la Guerra. Le acompañan el Incarne y un vidente al mando de una unidad de brujos. 3 prismas, un caballero espectral con cañones D, cañones estelares, una unidad de 10 cabezones pequeños o Great Guard con cañón D y un Spirit Seer con la mejora de Faith Messenger, que me permite cambiar un dado de una tirada por turno por un 6. Tiradas de disparar, de herir o de salvación. Y quedan 5 arañas en despliegue rápido para lo que les pueda necesitar. Y un bipo de apoyo con doble lanza brillante. En la batalla de hoy el despliegue que ha salido es Crisol de la Batalla, una misión con despliegues esquinados, 3 objetivos en tierra de nadie y un objetivo en el territorio de cada jugador. La misión que ha salido es Lugares de Poder, que nos da hasta 15 puntos de victoria a partir de la segunda ronda, teniendo 3 puntos por cada objetivo controlado y 3 puntos por cada objetivo energetizado. Estos son objetivos sin tierras de nadie controlados por uno de nuestros personajes. Y como reglas de la misión ha salido Inteligencia Secreta, que permite a los jugadores elegir hasta una tercera misión en lugar de 2, descartando una de ellas. Bueno chicos, pues ya que habéis acabado de despegar, así que toca ahora la tirada encima. ¿Cómo estamos de nervios, de emoción? ¿Bien? Es muy importante. Estamos bien. Muy importante esta tirada. Muy determinante esta La cámara partida. dispuesta, así que cuando queráis podéis hacer la tirada. Venga. Un 6. ¿Empiezas? ¿Sí? Pues se la lleva a los caballeros imperiales, ¿no? Sí. Vamos allá con el turno 1 para los caballeros imperiales. Bueno, tiro los dados del destino Eldar. Me les voy a quedar básicamente porque hay 3 6. Tengo que elegir regla de ejército también. El código caballeresco, que me da. Voy a coger la de abatir al tirano, que me da repetir, en este caso con la FAC, ahora me da repetir un dado para impactar y un dado para herir con cada muñeco. Si mato al Warlord me daría 3 CPs al instante y ganaría No hay dolor de 5 más. Ahora mismo todo mi ejército tiene No hay dolor de 6 más. Bueno, pues me han salido abatildos, que es matar miniaturas que tengan más de 10 heridas. Si tiene más de 10 heridas me da X puntos, más de 15 más puntos y más de 20 más puntos. Y asesinato, que sería matar personajes, que puede ser factible porque tiene 4 o 5 personajes. Vamos a intentarlo. Bueno, en fase de mando empezamos dando órdenes. Los caballeros cruzados dan la orden de +1 a impactar. Cada uno se la va a dar a un perro que se la da a 6. Este se la da a este se la da a este y este se la da a este. Van a ganar +1 a impactar los pequeños y al darle al pequeño lo ganan los grandes también. Vale. Y eso sería. Y empezamos con la fase de movimiento. La Guardia Espectral gasta un punto de mando para hacer disparos preventivos contra el caballero imperial que se ha acercado, pero no le hacen ningún daño. Pues vamos a disparar con este señor, al suyo grande, que es ahora mismo el que más miedo me da. No lo sé, igual me equivoco, pero vamos a intentarlo. Te va a tirar con todo lo que tiene el bicho. Allí, las ametralladoras 36 que llegan aquí. Vale, te las tiro ahí. Las 2 ametralladoras pequeñucas. Perfecto. Para rascar lo que sea. Y todo lo demás, lanzamisiles, cañón de batalla y Gatling al caballero grande. Estás a menos de 36. Fuego rápido serían 2 de 6 más 6. Que serían
4 y 6, 10. No tengo acopladas porque me he movido, pero voy al 2 más, ¿vale? Repitiendo un 1. Al 5. Al 5. Repitiendo un 1. Pues te entran 2. Con menos, Con menos 1. pues al 3. Menos 1 daño 3. Entra una, con menos 1 al daño, daño 2. Muy bien, vale. La Gali son 18, ¿vale? 18 tiros. Al 2 más. Ya no repito unos. Vale. Entra todo esto. Fuerza 6. Al 6. Al 6. Pues hay 2. 2. FP. Menos 2, daño 2. Al estar en cobertura, vuelvo al 3. Pues una, ¿no? Lanzamisiles son 3 tiros. Al 3 más. Al 2, perdón. Fuerza 8. A 5. Pues nada. Las dos ametralladoras pequeñucas son 6 disparos porque son 2, 3 disparos cada uno. Al 2 más. R10. Al 6. Fuerza 4, al 6. Mira, Al 3. FP. menos nada. Al 2. Entonces, No, perdona, menos 1, daño 1. pues al 3 de armadura. Entra una herida. Pero llega él también, ¿vale? Todo ahí. Sí. Todo este caballero. Ahí. He movido, pierdo golpes sostenidos. Pactos sostenidos. Empezamos con el cañón de batalla. Pues son 9 y 6, 15. Al 2 más por dar la orden. Repitiendo un 1. Vale, entra todo. Fuerza 10 Al 5. al 5. Repitiendo un 1, por si acaso. Ahí está. No, menos 1. Menos 1. Sí. Al 3 igual. Entran 3. Es daño 3 cada una. Menos 1 al daño de cada uno. Pues son 6 heridas. 9 heridas. Tiene. El lanzamisiles de arriba. 3 disparos. Al 2. Fuerza 8 al 5. Nada. Y la Gatling. Y la Gatling, que son 18 disparos. Al 2 más. Entran todos, ¿verdad? Y al 6. 3. 1, 2 y 3. FP. Menos 2, daño 2. Al 3 igual. Pues entran 2. Daño 1. 11. 7 le quedan. Las ametralladoras pequeñas son 6 tiros. Al 2. Y al 6. Nada. ¿Vale? Dale. Te voy a tirar primero con este aquí. Te llegan la pequeña y la grande, ¿vale? La grande es 48. Son 4 y 4, 8. Al 2 más, repitiendo algún 1. Que entran todas. Y R12. Fuerza 9. Al 5. No he sacado ningún 1. Joder. Menos 1, daño 3. Daño 3. Sí, y son 5. Al 3. 5 y 2 10. Se podría morir. Tiro de una a una. Porque si fuera relevante, podría usar el 5 para, o el 3 para salvarle. Entra, son 2 heridas, iría al 13. A 15. Una herida. Bueno, igual te la mato con la chiquitina. Pues como esto sigue así, no hay munición para matar a este caballero espectral. Son 3 tiros, ¿vale? 2 es fuerza 4 al 6. Pues Una. Un 6. FP. 1, daño 1. Al 3. Tiro, al 3. Se podría morir. El otro pequeñín va a disparar al 2 más. Todo. Y a 5. 3. Repitiendo algún 1, ¿verdad? Pues nada. Como antes voy a tirar de una a una.
Lo que si falla la primera no voy a gastar dado, obviamente. Era -1, daño Ah, el 3. 3. No, ya no puedo repetir. Lo dicho, un poco más y sin balas. Pero no tiras a ver si A explota. ver si explota. Este señor va a disparar ahí. Vale. Los de los brazos. R7. Primero Sí, pero digo que tiene al R7. 2. Repitiendo algún 1. Vale, entran todas. Y fuerza 9. Al 3. Repitiendo algún 1. Vale, pues CP. 2, 4, 6. 6. Con -1, daño 3. Pues cada uno un muerto y salvo al 3. Muy bien. Pues un muerto. Te tiro la otra. 3 disparos. Al 2. Fuera. Fuerza 4. Al R. 5. Los 3. Mira el tirado otra vez. CP. FP -1, daño 1. Pues al 3, daño 1. 1 con herida. Pues ahora disparan ellos. Este disparó, ese? ¿verdad? No, disparé. Este disparó. Disparaste ¿verdad? todos, sí. Dispararon los 3 grandes. Disparaste todos. los 3 grandes a este. Vale. Y luego has ido rematando con los Sí, terribles. sí. Esos 5, porque llegaban 5 a 18, al Lika. 3. Incluso 6 si quieres. A ver. No, el sexto no. Pues te digo. 5 sí. Había contado 5. 5 tiros. Al 3, de fuerza 14, -4, daño de 6. Y los 6 son devastadoras. Podría cambiar una por un 6, tanto para impactar como para herir, como para pero una sola. Vale. Entran 2. Y las tiro. Y esta la convierto en un 6. O sea, sálvame una, ¿Qué fuerza tenía? 14. 14. O sea, 5 entra. Una, tienes que salvar solo. La otra entra con devastadoras. Vale. Una a 5, invulnerable. Nada. Tiro las dos y luego tiras tú el 9 2. Me voy a gastar el CP. Ahora. Ah, pasó ahora. Sí, ¿Te gastas un CP? sí. Me he gastado un CP. Vamos a intentar. Pues, no suele surgir. Las tiro nunca. juntas porque un D6 mortales y un D6 heridas. Sí, no, no hay dolor, lo único. Es irrelevante. Sí. Pues 4 heridas. Pues 4 no hay dolor a 6. Nada, pues 4 heridas. Pues bueno, el nerfeo de repetir los unos se ha notado mucho. Mucho. Bueno, hemos quitado al grande. Igual no era. A ver, era una. Es un bicho a temer, pero bueno, tiene bastantes cosas con las que hacerme daño. Vamos a ver qué pasa. ¿Y tú cómo lo has visto? ¿Te lo has probado? Yo bien, esperaba que muriera alguna de las cosas importantes, o los 3 prismas, o el caballero, o gente en general. Ha muerto el caballero, pues le ha disparado todo un ejército de casa a un caballero y ha aguantado él. O sea, me doy por satisfecho. Pues nada, con esto nos vamos al turno de los Aeldari. Bueno, pues saco las cartas de misiones tácticas, son 2. Abatidlos, matar vehículos, me la voy a quedar. Allí casi en mesa. Sí, por lo que sea. Y luchar en todos los frentes. Me la voy a quedar porque si no es este turno, el siguiente la puedo hacer. Y si no es descartable por un CP. Pero pues en mi fase de mando, mi autarca me da un command point más. El Spirit Seer resucita un espectral. Todo lo que han faqueado Y- caras en tu fase de mando, ¿no? Y ahora solo es en mi fase de mando, no es en la de rival. Era muy ridículo. Sí. Obviamente el cambio era un wording mal El hecho. que ha muerto era broma, vale. Sí. El vidente al 2 más le va a dar a esa unidad -1 a herir. Sí, tirarlo ahí, ¿dónde está? Entra el 2 Vale. más. Sí. Y acabo mi fase de mando. Muy bien, pues con esto nos vamos a la fase de movimiento. Uso un CP para hacer disparos defensivos a esta unidad con este caballero. Como no ha movido, tengo impactos sostenidos. Empezamos con el lanzamisiles, que son 3 tiros. Nada. 2 de 6 del cañón de batalla, más 6, más 8. Que serían 5 más 8, 13. 13. Aparto 2 azules y tengo aquí los 13. Vale.
que me generarían otros 4. Y este 1 lo vamos a repetir, que me generaría otro Vale. más. Y ahora voy, fuerza 10, Al 3. con el menos Con 1. al 4. Pues menos 1, daño 3. Pues van al 3. Pues transformo 1 en un 6, porque es mi turno de movimiento, o sea, puedo cambiarla. Y Un moriría muerto, 1. Vale. Y aunque los Ika son un castillo lleno de armas, al final no consigue infligir ninguna herida más con el resto de su potencia de fuego. Van a empezar la Guardia Espectral disparando sus cañones de al 3 y al 3. Fuerza 14, resistencia 12. Los 6 con devastadoras. Y puedo cambiar uno, que sería este. Son una salvación con menos 4, lo que tú quieras salvar. Al 5, de invulnerable. Nada. Pues tiro todo junto, Sí. lo que serían mortales y daño. 4 y 4, 8 y 2, 10. 10 al 6. No entro demasiado. Que Una. salvo una. Me entra el 9. Va a disparar el autarca con el perfil pesado, el Este. cañón segador, que es un tiro al 3. No he repetido ningún dado para impactar ni para herir, y como Eldar repito un dado por unidad, pero bueno. Entra y fuerza 8 al 5, repitiendo. Nada. El bípode. 2 disparos de lanzar brillante. Al 3, repitiendo una. Entra y fuerza 14 al 3, repitiendo. Entra. Menos Invulnerable de 5, ¿no? menos 3 o menos 4. Invulnerable. Menos 3, sí. No salvo ni una. ¿Cuántas veces le quedan? 9. Pues es un D6 más 2. Tiro. 2 y 4. 4. Pues 2. 7 le quedan. Dispara este prisma Al mismo. allí. Al 3, repitiéndolo todo. Y al 3 también, repitiéndolo todo. Entra. Con menos 5. Con menos 4 que diga. Salvado. Y el cañón Shuriken. Esto falla. Y al 5. Nada. No, me falta una por repetir. Entraría. Con FP. Menos 1, daño 2. Menos 1. Sería nada por la Al cobertura, 3. ¿no? Daño 2. Daño 2. Sí. ¿Por qué serías más? Sí. Venga, que te queda poco. El otro prisma, Sí. a través de ese, al mismo. Vale, dan las 2. Y al 3, repitiéndolo todo, dan las 2. Salvo una. 6 heridas planas. Con que falles. Si salvas 2 se queda, si no. Sí. Antes de retirarle, Incarne decide irse a la excursión. Espera. Se viene, que se viene. El Incarne al pequeñajo. Es un D6 más 3. 5. Fuerza 7 menos 1 de 3. Y repito una. 2 con menos 1. Toman al 3, al 4. Pues una. Daño. De 3. 1. Es una herida. El prisma restante dispara a través de ese, obviamente, al grande. 2 tiros, repitiéndolo todo. Repito.
entran. Y al 3, repitiendo todo, entran. Al 5. 6 plano. Pues 5. Y la fase de carga. Y en la fase de combate solo hay una carga que va a ser el Incarne contra ese caballero y ese Helverin. Gasto un 6 del pool de dados para que ya sea un 6. Es una carga de 8 y solo necesitaría un 2 más para que llegara. Que llega. Y como ahora es peana con peana, uso el golpe fuerte, todos los ataques contra el Incarne. El grande. Son 5 ataques al 2, repitiendo una. No, fuerza 12, fuerza 12. Va a ir al 4. Empieza, va al 2. Entran todas. Al 4. Voy a tirar. Sí, voy a tirarlas todas. Y al 4, repitiendo una. 2. FP-4 entran directas. Sí. Me voy a gastar un command point para repetir una tirada por repetición de mando. Vale, un dado, sí. Al 4. Vale. Y entra. Son 3. 3 de 6, ¿no? 3 de Tira. 6, más 1. Tiro 2 y si fuera relevante, el otro dado le cambiaría por alguno de estos. 6 y 2, 8 y 2, 10 y una 11. Hasta 14, ¿Cuántas le quedan? 10 y... 17. Pues aquí va este 6 y moriría entero. No muere todavía, no hay dolor. Ah, bueno, falta el no hay dolor, pero bueno, en principio estarían Todo. todas las heridas hechas. 17. 17 heridas. 17 no hay dolor. Venga. Así que todas o ninguna. Pues Joder. sí. Salvo 2, 3, 4, Llegas por ahí. 5, 6. Así, ¿no? Sí. Ujú. 11 O sea, le días. entran 11. Pues estás a 6 restantes, ¿no? Y ahora pegar. Pero no pegarán, claro, me imagino, ¿no? Ah, vale. Pisotones, fuerza 8, pegan bien. Sí, pero bueno, ahora está ya degradado. Le quedan 6, hemos dicho, ¿no? ¿Sí? Vale, le Claro, quedan. es que al degradarle y estar pegado cuerpo a cuerpo. Pues como era un poco de esperar, el caballero no consigue infligir ni una sola herida y así termina el turno de los Aldari, que se suman nada más y nada menos que 8 puntos de victoria. Pues termina la primera ronda entre estos dos titanes del meta, donde los Aldari llevan la ventaja y además por bastante, habiendo conseguido derrotar un caballero imperial, mientras que estos han hecho más o menos lo mismo contra los Aldari. Así que veremos ahora cómo se revuelven los caballeros en la ronda 2. Comienza la ronda 2 para los caballeros imperiales, que se llevan 9 puntazos, 6 por controlar objetivos y otros 3 puntos adicionales por controlar un objetivo en tierra de nadie con uno de los personajes. Las misiones que le han salido en este turno son asesinato y controlar en tierra de nadie. Y en la fase de mando simplemente lo que hace es que cada caballero imperial le da una orden de +1 impactar a un Arminger y beneficiarse así también de esta regla. Bueno, pues he movido un Helverin hasta aquí, sin contar que estos chicos de aquí me han hecho un defensivo y me le han destrozado. Al final de mi fase de movimiento he decidido meter este por aquí, porque como es monstruo le puedo disparar los fusiones y luego aparte le puedo cargar para que no me pegue el primero. Y vamos ahora con los disparos. Pues vamos a empezar con el mismo, a la Incarne. Venga, vamos a ver lo que Yo hace. me gasto el command point que me queda para darle -1 a impactar. Vale. A 4. Y ya lo tiene para toda la fase. 2 a 4, igual se me cae la mano. Bueno, puedo repetir los turnos, cada Sí. uno tiene uno. Mira. Vale, el uno creo. El peaje. Vale, fuerza 12. Al 3. O 3. Pues te entra. ¿Cómo pasa? Pues yo pensé que son 4. ¿Cómo este 4? Muy bien. Y la ametralladora además también lo dispararía. Malditos dados. No, es un fusión y llega a 12. Ah, Es un tirito, ¿vale? Tengo -1 al 4. Nada. Y tiene una ametralladora. O si, no, es la ametralladora si se la Es cambian una por u la otra, fusión, ¿no? sí, eso es. Vale, pues ese ya disparó.
No, te he hecho gastar ahí un dado. De nada, sí. Sí, en la fase de disparo no he hecho nada porque esta señora la ha disparado con infusiones, se ha salvado con sus daditos milagrosos. Este señor ha disparado a un prisma y sí le ha destrozado, lo que pasa es que he perdido muchísimos disparos que no he logrado disparar. El Helbering ha disparado a esta unidad que no le ha hecho absolutamente nada y ellos a cambio encima me disparan de vuelta. Y ahora pues terminado fase de disparos, pues voy a tirar fase de carga. Vamos a cargar con este chiquitín, a ver si llega allí. Y con un 5 creo que no, me queda un CP. Correcto, le vamos a hacer. ¿Quieres gastar? Sí, por favor. Vamos para repetir esta carga. Con un 6 tampoco. Tampoco. Pues nada. Pues nada, con esto nos vamos ahora a la fase de combate. Pegas tú primero. Y sin duda pasa lo que el jugador de los caballeros no quería que pasase, pero que estaba contando con ello. Y es que la señorita Encarni consigue exterminar a ese caballero imperial. Este señor murió. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué? Y Encarne va a donde estaba el caballero muerto, a 3 Para que no le pegue y un el poco, pequeñito. para que no pueda hacer Muy bien. la consolidación. Exactamente, sí. Carga no ha salido, el combate ha salido rana. No puntúas secundaria, ¿verdad? Y controlar tierra de nadie, sí, controlo aquel. Que me da 2 puntos. Muy bien, Aquel, pues nos vamos ya bueno, nos vamos ya al turno 2 de los Aldari. Sí, claro, Están fuertes los Eldari. vemos Pues, esto, que han caído ya 2 ICAs y parece que estamos en la ronda 4, pero no. pues sacaría las misiones tácticas, que será sin prisioneros, y desplegar las balizas de temporalización, que sería hacer objetivos, o sea, desplegar las balizas y eliminar unidades enemigas. Me las voy a quedar las dos porque están tocado, tiene muchas posibilidades de morir. Y desplegar las balizas, pues tengo el autarca y el bípode que se pueden venir para aquí para hacer la misión. Sí, que están ahí escondidos. Y si no va una mala, tengo la unidad de evidente atrás que también podría hacer esas cosas. Muy bien, pues en fase de mando con esto concluida, ¿no? La fase de mando tengo que tirar el -2 a herir, el -1 a herir, pero vamos, que es más simbólico. Una vez acabada la fase de movimiento, procedemos a los disparos. Va a disparar toda esta unidad al subwarlord. Empiezo con... No, la pistola Sonic no creo que llegue. Empiezo con... ¿Me queda CP o le gasté? ¿Te queda un CP? Vamos a rotar escudos. Pues son 10 disparos al 3 con impactos letales. Estos dos ya han entrado. Puedo repetir uno por Eldari. Todo esto falla. Y estos 4 estiro. Uno le convierto en un 6 y otro le repito. Pues 2 a tu salvación y una de 6 mortales. Vale. Al rotar escudos, imbu de 4. Pues tiro 2 de 6, 8. 8. 6, 8. 8, no hay dolor, no salvo ni una. Siguiente unidad servidente va a tirar. Espera, lleva 13 heridas. Vamos, 13 aquí ya. Se va a tirar la tormenta ancestral, que es un de 6, 5 al 3. Repite una para el Dari, de nada. Y fuerza 6 al 6. 2
Y repite 1, 2, con menos 2. Al 4. Invulnerable. 1 de 3 de daño. 3. Serían 2 más. 15 heridas hechas. Dispara este prisma. 2 disparos, repitiéndolo todo. Entran. Y al 3, repitiéndolo todo. Entran también. Con menos 4. Los escudos. 6 plano. 12, ¿no? Entonces. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ya está más muerto. Aquí 3, que serían 13. ¿Y cuántas te marca ahí? 4, 5, 6, 7, 8, 15. 9. 9 y 15. 24. Pues vamos a ver. Y no explota. Pues otro que cae. Que sucumbe a las orejas picudas. El otro prisma vincula y dispara al pequeño. Repite 1. Y fuerza R, que tenían 10. R, te dije que tenían 10. No va a llegar a 20, así que no, 18. Al 3. Las dos, con menos 4. Al 5. Daño 6 plano. 12. Pues las 12. ¿No se va Que ni una? explote o no es relevante. No. O sea que ni lo tiro. Vamos a tirarlo, pero no hubiese explotado. Otro que cae a las orejas picudas. Y se me ha olvidado meter esos en DR allí para hacer la misión, pero bueno, da igual. Más por ahí. Las dos lanzas brillantes, a ese de allí, Ujú. en cobertura porque te veo otra vez. Al 3, repitiendo 1. Joder, el bipo de 18 hoy que no, que da. Y con fuerza 14 al 3, repitiendo. No, el bipo de hoy dice que no. Sí, no quiere La jugar. encarne. ¿Al tocado o al fusión? Al... Al fusión, por ejemplo. Venga. Un de 6 más 3. 4. Ya entran porque es torrente. Al 5 porque es fuerza 7. Pues una con menos 2. Una con menos 2. Al 5. No, con menos 1, con menos 1. Con menos 1, bueno, con un 6. Ah, salvado. pues salva da igual. Y... se acabó el disparo. La carga de... ¿A quién cargas de los dos? al que se ha tocado. Muy bien. Tiro la carga. Sale de sobra. Sí. Si me le pones ahí en combate. Y son 5 ataques a 2 estreses. 2 y a 3. Repitiendo una. Con menos 4. ¿Cuerpo a cuerpo tienen invulnerable? No. Pues 3 de 6 más 1. Venga. 3 5, 7. 7, 8, ¿no? y 3, 10. O sea, 3, o sea, 6, 7 7 y 3, 8, 9, 10. 10. 10, eso es. Que nada, no salvo ni una. Una herida le queda. El dado ahí que se queda con una. ¿A una carga más o algo que hubieses.? No. Nada, nada, pegar tu ahí Vale, de pegar vuelta. allí. ¿Cuántas heridas has hecho ahora? 10. 10. Y una que tenía 11. Le queda una herida. Vale. Pues. ¿Cuántos puntuarías tú ahora? Le tengo que devolver yo primero, pero. Ah, bueno, perdona, sí, perdón. No pasa nada, o sea, son 4. No es nada, son 4 al 4. No tengo ningún menos 1 ahora, ¿no? El de por estar degradado, pero ya está.
4-4. Fuerza 6. R10 tenía, ¿no? Sí, Pues una. A tu chapa. al 2. Pues ya está. Ahora sí que sí, final del turno, ¿no? Sí. Vale, puntuarías. Puntuaría 5, porque se me ha olvidado meter las arañas de disformidad por DR en su zona de despliegue para hacer las balizas. Mételas, Así si que- ves qué tal. No, si la lías, la lías. A la siguiente aprendes. Sí, ahora ya, vale, pues iríamos 28-15. Pero me la quedaría para... Cuando empieza el turno 3 de Dicas, pero bueno, no sé cómo lo veis. A la vista del escenario se ve porque la hemos dejado ya, porque creo que los caballos imperiales ya no pueden hacer nada. Los Eldar están muy fuertes. Los caballos imperiales, el joderles lo de repetir los unos, también lo he notado muchísimo. Y la subida en puntos, porque yo en esta partida, por ejemplo, solo he usado... Los prismas subieron puntos, pero no subieron mucho. Y el caballero sí subió mucho, pero al final ha absorbido todo tu disparo de un turno. Claro, es que... Vale, sí son casi 500 puntos, pero te ha absorbido todo tu disparo de un turno y me ha dejado el resto del ejército libre. Es que el problema de esta lista con mis caballeros era que tenía muchas cosas que me podían hacer mucho daño. No me podía, te dices, mira, quito esa cosa del medio y ya lo demás puedo ir quitando cosucas. Pero es que o te quitaba el grande, o te quitó los prismas, o disparaba los cacahuetes que me han impresionado, o sea, brutales. Para mí lo más top ahora mismo que he visto aquí, o sea, ni el caballero, ni los prismas, ni nada. Esos señores, para mí, bueno, la encarna también está muy bien, pero para mí esos se han llevado la partida. Yo llevo ya unas cuantas partidas con ellos y sobre el papel me gustaba, y en cuanto empecé a probarles, para mí ya son siempre incluidos. Incluso al haberles ajustado el wording para que, obviamente, solo resucitará uno en mi fase de mando. Y aun habiéndoles quitado el modo pistola, porque en este combate, por ejemplo, no se ha dado esa situación porque no han llegado a entrar en combate. Pero la verdad que antes estaban muy fuertes al poder devolverte en combate disparos con sus armas. Y luego además pegaban ellos. Pero vamos a ver, que en mi turno me has quitado a un EK y a un Helverin. En mi turno. O sea, no me digas que no están fuertes, porque vamos. Podríamos decir, Emilio, que Canquel ha jugado el doble que tú. Vamos. Has jugado más turnos que yo. Y es por eso que Eldar está muy fuerte ahora, porque juega en prácticamente en todas las fases de todos los turnos, siempre que te queden command points y sepas gestionarles. Sí. Y al hacer eso, el turno 2 del rival significa el turno 4 tuyo, a efectos prácticos, y se nota mucho. También, que no quepa como disculpa, pero el desconocimiento del ejército rival me ha llevado... Claro que es relevante. Sí, me ha llevado un poco... Pero bueno. Y conocer ICAS tampoco es muy difícil. Sí, Yo sí. no me he enfrentado mucho contra ICAS, pero no es muy difícil. Son máquinas grandes, máquinas pequeñas, pero máquinas al final. Sí. Nada, los Eldar están... Y este tiene fusiones y ya está, no tiene mucho. Los Eldar están muy bien. Muy bien. Pues sí. Pues nada, chicos. Que gracias por esta extensa partida. Buf. No creo que dure más de 2 horas el vídeo. Así que nada, por mi parte, por lo de siempre, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo de KHM. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos.